Juan Carlos, baby, bajo las estrellas. Bueno, viste, así somos nosotros. Que la vida es bella para ti. Estamos de vuelta, sí, estamos de vuelta ya a las 11:25 de la mañana. Continuamos aquí en este espacio más llamado y denominado Las Mañanas del 4. Ahora para meternos un poquito en una problemática que aqueja a toda la provincia y no solamente a nuestra provincia, sino también a todo nivel, a nivel nacional. Por eso hemos aquí concentrado de algún modo a profesionales que están abordando esta problemática desde distintos puntos de vista, pero nucleado desde distintas agrupaciones y ONG que están trabajando sobre la problemática que es la trata de personas. Aquí a mi derecha la tengo a Florencia Belli, abogada, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Y a Cinedi. Sí, Denis. Denis. Ahí está, muy bien. No, porque lo tengo anotado y a veces pasa de que lo anoto mal. Bueno, Es difícil. Es difícil, pero es muy lindo. A ver, ¿tengo el micrófono todavía? Sí. Pasa, a ver que se me cayó el micrófono. Estas cosas pasan al aire, pasan. Bien, estábamos haciendo en la parte de introducción esta problemática que, digamos, en la provincia, imagino vos que venís de Buenos Aires, eso es algo que está latente, que se está trabajando muchísimo desde distintos lugares, de distintas instituciones, inclusive creo que hay una conciencia colectiva que está tratando de contrarrestar este problema que vive la población en general. ¿Cómo lo ves y por qué la provincia de Misiones es parte de esta red de trata y este camino que, bueno, después nos vas a contar de cómo trabajan ustedes? Bueno, en verdad, como decís, el problema afecta a lo largo y ancho de todo el país y hace ya unos varios años que está puesto en la agenda pública y política, o sea, han habido montones de respuestas de parte del Estado Nacional, los estados provinciales e inclusive municipios, y hay un importante arco de organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales nos incluimos, que trabajamos esta problemática tratando de que se impulsen políticas públicas dirigidas a prevenir el delito y perseguirlo, así como asistir y proteger a las víctimas, ¿no? Sí, y bueno, vos ya estás un poquito más familiarizado con este tema, digamos, sabiendo que aquí en nuestra provincia también es como una especie de madre, digamos, donde se suele atacar, donde se nuclea muchísimo este tema por la cuestión de la triple frontera y demás, ¿no? Bueno, mira, te contamos porque este programa que se llama Abre Puertas, que es contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, se ejecuta en Argentina y Paraguay. Y en Argentina se tomaron 3 provincias que son bastante emblemáticas en cuanto a la problemática de la trata. Una es Misiones, otra es Tucumán y otra Santa Fe, donde hicimos este trabajo de diagnóstico, de relevamiento de causas judiciales y también de relevamiento de las políticas públicas en cuanto a lo que es la asistencia a las víctimas, el trabajo de las fuerzas de seguridad. Y ahora estamos en, en el tercer año de ejecución de este proyecto que ya apunta a lo que es cerrar el diagnóstico y hacer una capacitación a todos los organismos implicados, sobre todo con Poder Judicial, donde vimos las problemáticas en cuanto al abordaje de este delito. ¿Cuál es el problema, digamos, ahí en la cuestión judicial? ¿Dónde se puede llegar a gestar un problema? ¿Por desconocimiento, tal vez? ¿Por no saber abordarlo? No hay desconocimiento. Es una ley nueva, la ley de trata que penaliza el delito de trata de personas, tanto por la cuestión de explotación sexual como laboral, se sancionó en el año 2008, o sea que es un delito nuevo que implicó muchos esfuerzos de todos los estamentos del Estado, de las fuerzas de seguridad en cuanto a la persecución, la detección de las víctimas y también respecto del Poder Judicial de cómo llevar adelante estas investigaciones, cómo, cuando estamos ante un delito o cuando hay otro tipo de ilícitos como es la explotación sexual nada más o la promoción de y facilitación de la prostitución. Esto tiene un camino, digamos, ¿no? Para llegar a la trata, eso me gustaría por ahí abordarlo un poco. ¿Cómo trabajan ustedes para detectar el camino, ¿no? Y en qué momento también se intercede, porque recién comentabas vos, ya en una instancia final, digamos, ¿no? Pero ustedes que pueden llegar a ver todo el camino desde la red de trata, cómo se empieza hasta que se finaliza. Sí, como vos comentabas, a ver, la trata es un proceso que incluye una instancia de captación de la persona, una instancia de traslado y una instancia de acogimiento, recepción y explotación que puede no darse en el mismo lugar. Esto supone que la persona que está siendo víctima de explotación ha sido sacada de su entorno inmediato de contención y familiar, lo que la hace mucho más vulnerable
a la situación y al sostenimiento del sometimiento y la explotación misma, ¿no? Lo que nosotros hemos visto hasta ahora y fundamentalmente a partir del análisis de causas judiciales, que es una buena fuente de información, es que hay un circuito bastante fuerte en el país que tiene una ruta norte-sur, si se quiere, o norte-centro del país, donde la mayoría de los casos de captación son en las zonas norte del país y la explotación se da en el centro y sur del país, aunque no quiere decir que las provincias del norte no tengan también situaciones de explotación. Y hay un corredor muy importante entre Paraguay y la Argentina, o sea, con mujeres que son captadas en Paraguay y que son explotadas aquí en la Argentina, en muchos casos, digamos, transitando por la provincia de Misiones, y por eso también la importancia y el interés que ha tenido la provincia en torno a esta problemática. La mayoría de los casos son detectados en fase de explotación, digo, cuando se está ya produciendo el sometimiento de la persona. Y esto tiene que ver con que la captación se suele dar por medio de engaños, digamos, por ofertas laborales que no son lo que se promete. Clasificados que se ven por los diarios. Clasificados o contactos persona a persona, cara a cara, digo, más hormiga, artesanal. ¿Se da en esos casos mayoritariamente? Muchos casos, sí. Nosotros hemos visto que en general es más el contacto persona a persona y que también tiene que ver con la confianza que, digamos, provoca el captador con la víctima y que se hace uso de esa confianza para producir esa captación. Y es mucho más frecuente, pero en enorme proporción, que las captaciones se den por medio de engaños que por medio de secuestro, o sea, por vía violenta, de modo tal que la misma persona no se da cuenta que está siendo víctima de un delito hasta que no llega al momento de la explotación. Hecho que hace que sea muy difícil, en verdad, poder detectar a una persona cuando está siendo a una víctima, o el hecho cuando está en fase de captación o en la fase de traslado, porque en general la persona dice, bueno, me fui a trabajar, no sé, hicieron un ofrecimiento para trabajar de empleada doméstica en Capital y hasta ahora no ha habido nada raro, o sea, ¿no? Viajo sola, me están adelantando el pasaje y lo que se encuentran cuando llegan es que en realidad no van a trabajar de empleadas domésticas, sino que están obligadas al ejercicio de la prostitución, que además el pago del pasaje se lo descuentan de su salario, con lo cual nunca le pagan, y ahí empieza la cadena del sometimiento. Claro, y además del ejercicio de la violencia también, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se trabaja desde la Fundación Abre Puertas, digamos? ¿Ustedes divisan, digamos, haciendo un tipo de investigaciones y de qué manera interceden? ¿Cómo están trabajando desde la Fundación? Bueno, este programa tiene varias etapas, digamos, que como te decía es el tercer año. La primera etapa fue de diagnóstico a partir del relevamiento de causas judiciales, de los casos que vimos en el Departamento de Trata de Personas del Ministerio de Derechos Humanos, donde se hace la asistencia a las víctimas, y a efectuar todo lo que es un mapa institucional de todas las instituciones que están implicadas en la persecución del delito y también en la asistencia a las víctimas, que es una parte fundamental. En Misiones, en este sentido, es muy bueno el trabajo que se hace respecto de la asistencia a las víctimas. Hay protocolos interministeriales que diagraman, digamos, la actuación de cada organismo, sobre todo el Ministerio de Derechos Humanos a partir del Departamento de Trata de Personas. Y bueno, y esa es digamos, la parte del trabajo que nosotros hicimos, y ahora estamos ya en una instancia de capacitación para tener una especie de incidencia, digamos, en lo que es esta problemática a nivel provincial y a nivel nacional. En la provincia, de estas fases del delito que te mencionaba recién Sidoní, lo que más se da es la captación. Es una provincia con una situación, digamos, un índice de pobreza muy alto, digamos, que hace que las chicas sean un flanco muy fácil para ser captadas, para ser engañadas, y ser llevadas a otros lugares del país y terminar siendo víctimas de explotación sexual, digamos, de trata de personas. ¿Qué tipo de prevención, si se quiere, ¿no? Para que esto no ocurra, digamos, ¿cómo trabajan sobre la prevención, digamos? Con mucha información, con mucho, digamos, el cara a cara, ir a hablar con la gente que sabemos que tienen algún tipo de sector, digamos, que puede llegar a ser vulnerable en ese sentido. ¿Cómo se trabaja por la prevención? Porque siempre hablamos de los mecanismos una vez que empieza la red y el camino hacia la trata.
Bueno, el primer punto a enfatizar es esto, que tratamos de hacer un esfuerzo de producción de información y análisis de información para saber cómo ocurría el delito, porque no es lo mismo prevenir una captación por medio de secuestro, que es bastante improbable de poder prevenirla, a no ser que se esté trabajando, digamos, en inteligencia y seguimiento de redes criminales, porque en general tienen otro nivel de complejidad, que cuando las captaciones se producen por medio de engaños. Entonces, lo que se trabajó fuertemente es conocer cómo se producía el delito para poder ofrecer esa información a instancias públicas y organizaciones sociales, y a partir de esos canales tratar de difundir la problemática en vistas a que pueda identificarse de estas situaciones. Esto es, por ejemplo, que se hizo una campaña sobre migrantes dirigida directamente a las personas que migran hacia la Argentina, dando cuenta de que estar en situación migratoria irregular no es un delito, que aún así pueden estar siendo víctimas de trata y explotación, y empezar a traducir eso en posibilidades de que los hechos se denuncien o que los hechos sean notorios para actores comunitarios o públicos que puedan intervenir en el caso. En realidad, lo que hay que hacer un trabajo fuerte es de fortalecimiento de las instancias públicas y de las instancias comunitarias para que estos casos puedan ser detectados tempranamente y así dar las intervenciones que correspondan. Muchísimas gracias, doctora Belli, muchísimas gracias, Sidoní. ¿Sos politóloga? Sí. Politóloga. ¿Y por qué abordar esta temática, digamos, a ver, no le encuentro por ahí mucho la problemática, digamos, esto que hoy nos compete aquí en la mesa? ¿Por qué vos como politóloga? Bueno, nosotros como organización, el INESIP se dedica a temas de justicia penal y seguridad y política criminal. Entonces, desde ese lugar y con un enfoque, bueno, de derechos humanos y de pensar las políticas de seguridad en un marco de democracia, es que estamos abordando este problema, que creemos además, que es urgente, que es grave porque provoca lesiones gravísimas a los derechos humanos, y porque entendemos también que obliga a que todo el sistema de justicia y seguridad entre en una fase de transformación que todavía se identifican un montón de deudas, desde la transición democrática, y que tienen que ver con reformas policiales, reformas judiciales, que van hacia un paradigma de política de seguridad más acorde a pilares democráticos. Bueno, suficiente. Muchas gracias, licenciada, doctora. Ha sido un gusto tenerlas aquí y abordar esta problemática que constantemente nosotros hacemos mención o tratamos de traer especialistas, porque creemos que, como hablábamos con la licenciada, la información que deben tener las personas que por lo general están con un desconocimiento sobre esto, como por ejemplo esto de saber que y estar atento a los comunicados o al acercamiento de una persona que no conocemos, para que después obviamente concatene y termine en una posible trata de persona, un caso de trata de persona. Ahora sí nos vamos a un corte, ya está aquí en los estudios Manuela Perier para continuar con los espectáculos aquí en la ciudad de Posadas. Un breve corte de 2 minutos y volvemos con más Mañanas de Col. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos.